La tarde en Granada comenzaba a caer y con ella, una sensación de vacío se apoderaba de mí. Había esperado con ansias mi sesión de masaje, un pequeño lujo que me permitía escapar de la rutina diaria. Sin embargo, el mensaje que recibí fue un jarro de agua fría, la cita había sido cancelada. Mi mente se llenó de pensamientos sobre lo que podría haber sido ese momento de relajación. La idea de quedarme en casa, atrapada en mis pensamientos y en la monotonía del día a día, no era una opción. Mientras contemplaba el horizonte desde mi ventana, recordé que tenía una alternativa. Mi hijastro había mencionado alguna vez su interés por aprender sobre masajes. La idea germinó en mi mente como una solución inesperada. Con un ligero temblor en las manos, decidí llamarlo. ¿Te gustaría ayudarme con un masaje? ¿Mi cita se canceló?, pregunté, tratando de sonar casual. Su respuesta fue rápida y algo sorprendente. Claro, puedo hacerlo, dijo con un tono que no ocultaba su sorpresa. La conversación fluyó entre nosotros como si el tiempo no hubiera pasado desde la última vez que hablamos con sinceridad. Sin embargo, al colgar el teléfono, una sensación de tensión se instaló en el aire. Era evidente que esta decisión traía consigo un peso emocional que ambos teníamos que enfrentar. Cuando llegó a casa, la atmósfera se sentía densa y cargada de expectativas no expresadas. Lo recibí con una sonrisa nerviosa y traté de romper el hielo hablando sobre trivialidades cotidianas. El clima ha estado agradable últimamente, comenté mientras él se acomodaba en el sofá. Su mirada era intensa pero distante, había algo en sus ojos que indicaba que ambos éramos conscientes del trasfondo inusual de esta situación. Comenzamos a hablar sobre cómo había estado su vida últimamente, él compartió algunas anécdotas sobre su trabajo y sus amigos. A medida que avanzaba la conversación, la incomodidad inicial comenzó a desvanecerse lentamente, aunque el silencio también se hacía presente entre nosotros como un recordatorio constante del camino poco convencional que habíamos decidido tomar. Finalmente nos dirigimos al salón donde había preparado todo para el masaje. La luz tenue y los suaves aromas del aceite esencial creaban un ambiente propicio para la relajación. A pesar de mis esfuerzos por mantener la calma, mi corazón latía con fuerza ante lo inusual de la situación. Mi hijastro iba a darme un masaje. Cuando le pedí que comenzara, noté cómo sus manos temblaban ligeramente al tocarme por primera vez. Era un contacto inesperado. Sentí como la tensión acumulada durante semanas comenzaba a desvanecerse lentamente bajo sus dedos hábiles pero inseguros. Cada movimiento tenía una mezcla extraña de familiaridad y novedad, era como si estuviéramos cruzando una línea invisible entre lo correcto y lo prohibido. A medida que avanzaba el masaje, me di cuenta de lo mucho que necesitaba este momento no solo físicamente sino emocionalmente también. En medio del silencio interrumpido solo por mis suaves suspiros, las palabras comenzaron a fluir entre nosotros nuevamente, compartimos risas nerviosas y miradas fugaces que parecían decir más de lo que nuestras bocas podían expresar. Sin embargo, cuando nuestros ojos se encontraron en un instante prolongado, algo cambió en el aire. La vulnerabilidad del momento nos envolvió como una ola imparable, nuestros corazones latieron al unísono mientras nos acercábamos más uno al otro. Fue entonces cuando ocurrió. Nuestros labios se encontraron brevemente en un roce fugaz antes de separarnos abruptamente como si hubiéramos tocado fuego. Ambos retrocedimos instantáneamente, las risas nerviosas desaparecieron dejando lugar a una incomodidad palpable entre nosotros. El silencio volvió a llenar el espacio mientras procesábamos lo sucedido, cada uno sabía que habíamos cruzado un umbral del cual no había retorno. Consciente del peso del momento y sin saber cómo proceder después de esa conexión inesperada, decidí romper el silencio. Esto es complicado, murmuré mientras evitaba su mirada. Él asintió lentamente pero no dijo nada más. Ambos éramos conscientes del abismo emocional al cual nos habíamos asomado sin quererlo realmente. En ese instante tenso comprendí que este nuevo enfoque en mi vida cotidiana podría traer consigo consecuencias mucho más profundas de lo imaginado. Mientras continuábamos con el masaje en medio del silencio incómodo y cargado de emociones encontradas, sabía que esta experiencia marcaría un punto crucial en nuestras vidas, estábamos atrapados entre lo correcto y lo deseado sin poder evitarlo. El atardecer se desvanecía lentamente afuera mientras yo reflexionaba sobre esa conexión inesperada, ya nada sería igual después de ese día.
El ambiente se tornó más denso mientras el masaje avanzaba. Las manos de mi hijastro, aunque inexpertas, lograban liberar tensiones que llevaba acumuladas por años. Sin embargo, la incomodidad inicial persistía como una sombra, recordándome lo inapropiado de la situación. Cada roce de sus dedos sobre mi piel era un recordatorio de la línea difusa que habíamos cruzado. Afuera, los últimos rayos del sol iluminaban Granada, tiñendo las paredes del salón con tonos anaranjados. La calidez del momento se mezclaba con un frío interno que me decía que esto no debería estar sucediendo. Aún así, había algo en su forma de tocarme que despertaba una parte de mí que había estado dormida durante tanto tiempo. Era como si cada presión y cada movimiento intentaran decirme que aún había vida en mí. Un silencio pesado nos envolvía, solo interrumpido por el suave sonido de mi respiración y el roce del aceite sobre la piel. En un instante nuestras miradas se encontraron en el espejo frente a nosotros. Su expresión era una mezcla de incertidumbre y deseo, y eso me hizo dudar. ¿Era correcto? ¿Podría permitirme sentir algo más allá de la culpa? De repente un roce inesperado provocó un escalofrío en mi espalda. Cerré los ojos involuntariamente, dejando que esa sensación me envolviera por completo. Fue entonces cuando lo vi, su rostro estaba tan cerca del mío que podía sentir su aliento cálido. En ese momento fugaz, todo lo demás desapareció y solo existimos nosotros dos. Esto es extraño, murmuró él con voz temblorosa. Lo sé, respondí casi en un susurro. Y sin pensarlo más, nos besamos. Fue un beso corto pero cargado de emociones reprimidas, un instante donde el mundo exterior se desvaneció por completo y solo quedamos nosotros dos en nuestra burbuja secreta. La realidad regresó abruptamente cuando nos separamos, ambos con los rostros encendidos y el corazón acelerado. La tensión entre nosotros cambió radicalmente después de aquel beso. El masaje continuó, pero ahora estaba impregnado de una nueva energía, una conexión profunda que iba más allá del simple acto físico. Cada toque se sentía diferente, ya no era solo un masaje terapéutico sino una danza delicada entre dos almas perdidas buscando consuelo. Sin embargo, la culpa comenzó a asomarse nuevamente en mi mente como un eco persistente. ¿Qué estábamos haciendo? ¿Podía permitirme seguir adelante con esto? La vida diaria seguía afuera, las responsabilidades familiares, las expectativas sociales y el matrimonio vacío que me había atrapado durante años. Mientras finalizábamos la sesión, decidí romper el silencio incómodo que nos rodeaba. Esto no debería haber pasado, dije con voz temblorosa. Lo sé, respondió él sin apartar la mirada. Ambos compartimos una sonrisa nerviosa mientras comenzábamos a vestirme nuevamente. Las palabras parecían fluir entre nosotros como un río caudaloso, sabíamos que habíamos cruzado una frontera peligrosa pero emocionante al mismo tiempo. Al salir al aire fresco de Granada, sentí como la brisa acariciaba mi rostro y despejaba mis pensamientos confusos. Caminamos juntos hacia la plaza cercana sin saber exactamente qué decir o hacer a continuación. La noche comenzaba a caer y las luces parpadeantes de los cafés daban vida a la ciudad. ¿Te gustaría tomar algo?, pregunté mientras buscaba su mirada. Claro, dijo él con una sonrisa tímida. Nos dirigimos hacia el café con Encanto, un lugar acogedor donde las risas resonaban entre las mesas llenas de gente disfrutando del ambiente nocturno. Al entrar, el aroma del café recién hecho invadió mis sentidos y por un momento olvidé las dudas que me atormentaban. Nos sentamos en una esquina tranquila donde podíamos hablar sin ser interrumpidos por miradas curiosas. La conversación fluyó fácilmente entre nosotros mientras compartíamos anécdotas sobre nuestras vidas, sus estudios, mis frustraciones matrimoniales y anhelos olvidados. Poco a poco fui sintiendo cómo esa conexión crecía aún más fuerte entre nosotros, era como si hubiéramos encontrado finalmente a alguien con quien compartir nuestros secretos más profundos sin miedo al juicio ajeno. Al mirar su rostro iluminado por las luces tenues del café, comprendí que este encuentro había despertado algo dentro de mí, algo olvidado desde hacía mucho tiempo, el deseo de ser vista y valorada más allá de mis roles familiares o sociales. Sin embargo, esa chispa también traía consigo un peso abrumador, podría arriesgarlo todo por esta conexión. Mi matrimonio estaba marcado por la soledad y la rutina diaria,
era evidente que necesitaba atención y cuidado, pero, ¿era correcto buscarlo en alguien tan cercano? La noche avanzó rápidamente mientras compartíamos risas nerviosas y miradas furtivas bajo las luces parpadeantes del café. Pero cada momento compartido también traía consigo una creciente ansiedad sobre lo que significaría para ambos continuar este camino incierto. Finalmente decidimos salir del café antes de perder completamente la noción del tiempo. Sabíamos que debíamos regresar a casa antes de levantar sospechas innecesarias. Caminamos juntos hacia mi hogar bajo el manto estrellado de Granada. Cada paso parecía resonar con promesas no dichas mientras nuestras manos se rozaban levemente en el camino. Cuando llegué a la puerta principal sentí como mi corazón latía desbocado ante lo inevitable. Debía enfrentar lo acontecido esa noche y decidir qué rumbo tomaría nuestra relación secreta desde aquí en adelante. La noche se arrastró lentamente mientras reflexionaba sobre lo que había sucedido. La puerta se cerró tras de mí, y el silencio del hogar me envolvió como una manta pesada. La luz tenue del pasillo me pareció más fría de lo habitual. El eco de nuestras risas en el café aún resonaba en mi mente, un recordatorio de la conexión que había encontrado en un lugar inesperado. El teléfono vibró sobre la mesa, interrumpiendo mis pensamientos. Era un mensaje y cuando vi el nombre, el pulso se me aceleró. Era de él. ¿Estás bien?, decía simplemente. Una pregunta cargada de significado, como si supiera que esa noche había cambiado todo entre nosotros. Mis dedos temblaron al escribir la respuesta, sí, todo bien. Pero sabía que no era verdad. En ese instante la culpa se deslizó a través de mí como un río helado. ¿Qué estaba haciendo? La vida que había construido con mi pareja parecía desmoronarse ante mis ojos, y la atracción hacia mi hijastro solo complicaba las cosas. Sin embargo, había algo liberador en esta nueva realidad, algo que nunca había sentido antes. Decidí dar un paseo por la casa para despejar mi mente y tratar de ordenar mis sentimientos. Cada habitación tenía su propia historia, pero ahora parecían vacías y frías. La cocina, donde tantas veces había preparado cenas familiares, el salón, lleno de recuerdos felices que ahora parecían un eco distante. Todo se sentía diferente. Mientras caminaba hacia el jardín, vi las luces de la ciudad brillando a lo lejos. Granada lucía hermosa esa noche, los colores vibrantes del atardecer aún persistían en el horizonte, creando una atmósfera mágica que contrastaba con mi confusión interna. Me senté en una silla del jardín y dejé escapar un suspiro profundo. El sonido del viento moviendo las hojas me hizo pensar en lo efímero de las decisiones que tomamos. Aquel beso nos había llevado a este punto sin retorno, nuestros labios se encontraron en un momento decisivo que cambiaría nuestras vidas para siempre. A medida que pasaban los minutos, la sensación de libertad y culpa luchaban dentro de mí como dos fuerzas opuestas. Por un lado, deseaba explorar esta nueva conexión, por otro lado, sabía que iba a causar dolor a alguien más. Mi pareja no merecía esto, aunque la relación estaba llena de vacíos emocionales, él era parte de mi vida desde hacía años. Decidí volver adentro antes de perderme por completo en mis pensamientos oscuros. Al entrar, noté una luz encendida en el salón, era mi pareja viendo televisión. Intenté actuar con naturalidad mientras cruzaba la sala hacia mi habitación. ¿Cómo fue tu noche?, preguntó sin apartar la vista de la pantalla. Bien, respondí mientras intentaba ocultar cualquier indicio del tumulto emocional que llevaba dentro. Se limitó a asentir sin hacer más preguntas. Esa falta de curiosidad me dolió más de lo esperado, era como si él también estuviera atrapado en su propio mundo ajeno al mío. Esa noche no pude dormir, mis pensamientos giraban incesantemente alrededor del beso y lo que significaba para nosotros dos. En medio del silencio abrumador, recordé cómo había sido nuestra relación antes, llena de promesas y sueños compartidos. Pero ahora todo parecía distante y desvanecido. Al día siguiente decidí enviarle otro mensaje a él, ¿podemos hablar? La respuesta llegó rápidamente, claro. El corazón me dio un vuelco al leerlo, sabía que debíamos abordar lo ocurrido entre nosotros con seriedad. Nos encontramos en nuestro lugar habitual, un pequeño parque cerca del centro histórico donde solíamos ir cuando éramos más jóvenes. La brisa suave traía consigo los aromas familiares del café recién hecho y las flores en floración.
¿Qué hacemos con esto?, le pregunté directamente cuando nos sentamos en una banca apartada del bullicio cotidiano. Él me miró fijamente por unos momentos antes de responder: no sé si deberíamos seguir así. Sus palabras resonaron con fuerza en mí, era una mezcla entre deseo y miedo a lo desconocido. Pero hay algo entre nosotros, respondí con sinceridad mientras buscaba sus ojos para encontrar respuestas ocultas. Lo sé, admitió finalmente con voz baja pero firme. Pero también es complicado. La conversación fluyó entre nosotros como un río crecido tras una tormenta, ambos sabíamos que estábamos navegando aguas peligrosas pero irresistibles al mismo tiempo. A medida que hablábamos sobre nuestros sentimientos contradictorios, comenzó a surgir un plan: encontrar momentos furtivos donde pudiéramos ser solo nosotros dos sin preocupaciones ni juicios externos. La idea era tanto emocionante como aterradora, sabíamos los riesgos involucrados pero no podíamos evitarlo. Con cada palabra intercambiada, la tensión crecía entre nosotros, era difícil ignorar esa chispa palpable en el aire cada vez que nuestras manos se rozaban o nuestros ojos se encontraban por más tiempo del necesario. Cuando nos despedimos ese día, quedamos acordando vernos nuevamente al caer la tarde siguiente bajo el pretexto inocente de salir por unos cafés para hablar sobre cosas triviales, un plan lleno de secretos escondidos detrás de sonrisas cómplices. Sin embargo, al regresar a casa esa noche nuevamente sentí ese peso aplastante sobre mis hombros al ver a mi pareja sentado solo frente al televisor otra vez. Su mirada perdida reflejaba una desconexión profunda entre nosotros dos, un abismo cada vez más difícil de ignorar mientras yo trataba desesperadamente mantener las apariencias intactas. Los días siguientes transcurrieron entre encuentros furtivos y momentos robados llenos tanto de alegría como angustia silenciosa por lo que estaba sucediendo detrás del telón familiar establecido hace años atrás. Un día recibí una notificación inesperada: mi pareja había revisado mi teléfono sin previo aviso mientras yo estaba en la ducha, había visto mensajes entre él y yo, y eso cambió todo nuevamente para mí. El temor invadió cada rincón de mi ser al darme cuenta del camino peligroso por el cual habíamos decidido transitar juntos sin pensar realmente en las consecuencias futuras. Al final del día comprendí algo crucial: esto no podía continuar así eternamente. La noche se había cerrado sobre Granada, y el aire fresco de la ciudad parecía llevar consigo un susurro de promesas ocultas. La decisión de pasar la noche juntos había sido impulsiva, pero en ese momento no había espacio para el arrepentimiento. Nos encontramos en un pequeño hotel cerca del centro, uno que prometía discreción y un refugio temporal de nuestras vidas cotidianas. El lugar era acogedor con luces tenues que creaban un ambiente cálido. Cada rincón parecía diseñado para olvidar el mundo exterior. La cama, amplia y cómoda, se convirtió en un santuario donde las preocupaciones se desvanecían momentáneamente. Al cerrar la puerta tras de nosotros, una sensación de libertad nos envolvió. Era como si ese espacio nos perteneciera solo a nosotros. Las horas transcurrieron entre risas suaves y conversaciones sinceras. La conexión emocional que habíamos cultivado durante esos días anteriores parecía intensificarse en este entorno privado. Hablamos de sueños olvidados y anhelos reprimidos, compartiendo historias que nunca habíamos revelado a nadie más. Era una intimidad que desbordaba el deseo físico, era la búsqueda de algo más profundo. Sin embargo, la sombra del miedo seguía acechando en el fondo de mi mente. El temor a ser descubiertos por mi marido se convertía en un eco constante. Las imágenes de su reacción ante la verdad me atormentaban. Pero esa noche no quería pensar en eso, quería disfrutar del momento presente. El tiempo pasó volando mientras nos perdíamos en nuestra burbuja personal. La conexión entre nosotros se volvió palpable, como si pudiéramos sentir las emociones del otro sin necesidad de palabras. En cada mirada había una promesa silenciosa de complicidad y entendimiento. Cuando finalmente decidimos descansar, el cansancio nos envolvió como una manta suave. Nos acurrucamos juntos bajo las sábanas, sintiendo el calor del cuerpo del otro, como si estuviéramos buscando consuelo ante lo desconocido que nos esperaba al amanecer. Pasamos la noche juntos, dejando atrás las preocupaciones y los miedos que nos acechaban. Al despertar, los primeros rayos del sol entraron por la ventana, iluminando suavemente la habitación.
La luz dorada me recordó que el mundo exterior seguía girando mientras nosotros habíamos encontrado nuestro propio refugio temporal. Sin embargo, esa calma pronto fue interrumpida por la realidad que comenzaba a asomarse a través de las rendijas de nuestra burbuja. Mientras me vestía con rapidez para evitar cualquier sospecha al regresar a casa, sentí una mezcla de emoción y ansiedad recorriendo mi cuerpo. Sabía que cada minuto que pasábamos juntos era un regalo precioso pero también peligroso. ¿Qué pasaría cuando volviéramos a nuestras vidas normales? ¿Podríamos seguir ocultando lo que había surgido entre nosotros? Decidí no dejarme llevar por esos pensamientos oscuros y traté de concentrarme en lo positivo. Habíamos compartido algo único e irrepetible esa noche. Sin embargo, al salir del hotel y caminar por las calles tranquilas de Granada hacia casa, una sensación inquietante comenzó a apoderarse de mí. Era temprano aún y las calles estaban casi vacías, solo unos pocos transeúntes comenzaban su día rutinario. El aire fresco me golpeó con fuerza al salir al exterior, recordándome que debía volver a ser quien era antes de esta experiencia transformadora pero peligrosa. De repente mi teléfono vibró en el bolsillo, un mensaje inesperado hizo eco en mi mente como un trueno distante. Era un mensaje de mi marido preguntando dónde estaba y qué hacía tan tarde fuera de casa. Mi corazón se aceleró al leerlo, la tensión aumentó instantáneamente. Solo salí a dar un paseo, respondí rápidamente sin pensar demasiado en las consecuencias potenciales de mis palabras. Mientras caminaba hacia casa con pasos apresurados y nerviosos, cada esquina parecía esconder una trampa potencial para mis secretos inconfesables. Las dudas comenzaron a asaltarme, ¿sería capaz de mantener esta doble vida? ¿Podría seguir viendo a mi hijastro sin arriesgar todo lo que había construido? Al llegar a casa encontré todo en silencio, mi marido aún no había regresado del trabajo. Esa ausencia momentánea me ofreció un respiro temporal mientras trataba de organizar mis pensamientos confusos sobre lo ocurrido esa noche. Los recuerdos flotaban en mi mente, sus ojos mirándome con intensidad, como nuestros cuerpos parecían entenderse sin necesidad de palabras, esa conexión tan profunda que desafiaba toda lógica. Pero también estaba presente el peso abrumador del secreto que ahora cargábamos juntos. La tarde avanzaba lentamente mientras intentaba distraerme con tareas domésticas triviales, preparar la cena o limpiar un poco aquí y allá. Pero cada sonido resonaba como un recordatorio constante del peligro inminente que acechaba tras cada esquina. Cuando finalmente llegó mi marido, su sonrisa despreocupada contrastó fuertemente con mis pensamientos agitados y llenos de culpa. La conversación fluyó naturalmente entre nosotros mientras cenábamos juntos, él hablaba sobre su día sin saber nada sobre lo que realmente había estado ocurriendo en mi vida emocionalmente tumultuosa. Sin embargo, no podía dejar escapar esa sensación extraña que me perseguía. ¿Cuánto tiempo podría sostener esta fachada? A medida que avanzaba la noche y caía sobre Granada nuevamente su manto oscuro e intrigante, comprendí que estaba atrapada entre dos mundos irreconciliables, uno lleno de promesas ocultas y otro marcado por la rutina monótona e insatisfactoria. Las horas transcurrieron rápidamente hasta caer en cama junto a él nuevamente, pero esta vez no podía encontrar consuelo ni paz en su cercanía física porque sabía lo que había dejado atrás aquella mañana. La incertidumbre se convirtió en compañera constante mientras cerraba los ojos intentando encontrar descanso entre los ecos lejanos del deseo prohibido y las responsabilidades cotidianas aplastantes. Así continué navegando por este mar tempestuoso donde cada ola representaba mis decisiones erradas, donde cada susurro traía consigo el eco doloroso del secreto compartido. El día siguiente amaneció con una luz tenue que se filtraba a través de las cortinas. La casa parecía más silenciosa de lo habitual, y ese silencio resonaba en mi mente como un eco. Me levanté con la esperanza de que todo lo vivido fuera solo un sueño, pero la realidad me golpeó con fuerza. Había tomado decisiones que complicaban mi vida de maneras que nunca imaginé. Mientras preparaba el desayuno, mis pensamientos giraban en torno a la conversación con mi pareja la noche anterior. Sus palabras aún retumbaban en mis oídos, llenas de frustración y reproches. No entiendo por qué te alejas, había dicho su voz cargada de una tristeza palpable. Era cierto, me estaba alejando, pero no podía explicarle el porqué sin revelar el secreto que nos mantenía a ambos atrapados en un juego peligroso.
¿Por qué no podemos hablar como antes?, insistió él, mientras yo evitaba su mirada, sintiendo la culpa acumularse en mi pecho. La conversación se tornó tensa, como una cuerda a punto de romperse. Sentí que cada palabra dicha era un paso más hacia un abismo del que no sabía si podría regresar. Después del desayuno, decidí salir a caminar por las calles de Granada. La ciudad despertaba lentamente, el aroma del café recién hecho impregnaba el aire, y los sonidos de la vida cotidiana comenzaban a llenar los espacios vacíos. Pero incluso entre la multitud, me sentía sola y perdida. En la Plaza Nueva, vi a un grupo de amigos riendo y disfrutando del sol. Me detuve un momento para observarlos, su alegría era contagiosa, pero también me recordó lo distante que me sentía de esa felicidad simple y despreocupada. Fue entonces cuando recibí un mensaje inesperado: ¿te gustaría escapar unos días? Solo tú y yo. Era él, mi hijastro. La propuesta me tomó por sorpresa y al mismo tiempo encendió una chispa dentro de mí. Un viaje juntos podría ser justo lo que necesitábamos para aclarar nuestras emociones y entender lo que realmente queríamos. Sin embargo, el miedo comenzó a acecharme nuevamente. ¿Qué pasaría si alguien nos veía? ¿Cómo justificaría mi ausencia ante mi pareja? Mientras caminaba por las calles empedradas, las dudas comenzaron a agolparse en mi mente como nubes oscuras antes de una tormenta. Pero al mismo tiempo había algo liberador en la idea de escapar juntos, era como si pudiera dejar atrás todas las responsabilidades por un breve instante. Decidí responderle: ¿dónde te gustaría ir? La respuesta llegó rápidamente: a la costa. Un lugar tranquilo donde nadie nos conozca. El mar siempre había sido un refugio para mí, recordaba los días pasados junto a mi familia en la playa, riendo y disfrutando del sol sin preocupaciones. El resto del día transcurrió entre pensamientos contradictorios sobre lo que significaría ese viaje para nosotros dos. Mientras tanto, las horas se deslizaban lentamente hasta llegar la noche. Mi pareja llegó tarde del trabajo, su rostro mostraba signos evidentes de cansancio y frustración acumulada. ¿Dónde has estado hoy?, preguntó al entrar en casa. Intenté sonreírle para ocultar mis pensamientos turbulentos. Solo di una vuelta, respondí evasivamente mientras servía la cena. Comenzamos a cenar en silencio, cada bocado parecía más pesado que el anterior. La tensión era palpable entre nosotros. En algún momento durante esa cena silenciosa, decidí romper el hielo. He estado pensando, tal vez deberíamos hacer algo diferente este fin de semana. Él levantó la vista intrigado, ¿cómo qué? Un viaje corto quizás, sugerí sin saber si realmente quería hacerlo o solo buscaba distraerme. ¿A dónde te gustaría ir?, preguntó con una mezcla de curiosidad e incertidumbre. Podríamos ir a algún lugar tranquilo, donde podamos relajarnos, respondí mientras sentía como mis palabras resonaban con doble sentido. La conversación fluyó entre nosotros como si estuviéramos intentando encontrar una salida a nuestro laberinto emocional. Pero cada vez que mencionábamos viajar juntos, sentía como el peso del secreto se hacía más pesado sobre mis hombros. Finalmente decidimos dejarlo ahí por ahora, ambos sabíamos que necesitábamos espacio para reflexionar sobre nuestras vidas y nuestras decisiones. Esa noche apenas pude dormir. Los pensamientos giraban en torno al mensaje recibido y al dilema moral que enfrentaba cada día más intensamente. Me desperté varias veces con el corazón acelerado, imágenes fugaces del futuro se entrelazaban con recuerdos del pasado. Al amanecer decidí darme un respiro antes de tomar cualquier decisión precipitada sobre el viaje propuesto o sobre cómo manejar mis sentimientos hacia él. Después de todo, había tantas cosas en juego. Mi matrimonio vacío e insatisfactorio frente a una conexión inesperada pero poderosa. Al final del día siguiente recibí otro mensaje: he encontrado un lugar perfecto cerca del mar. No podía evitar sentirme atraída por esa idea, era como si él pudiera leer mis pensamientos más profundos y deseos ocultos. Sin embargo, cada vez que pensaba en dar ese paso hacia adelante junto a él, también recordaba las consecuencias potenciales. ¿Qué pasaría si alguien nos descubría? ¿Qué dirían nuestros amigos y familiares? Las dudas seguían acechando como sombras persistentes detrás de cada decisión tomada impulsivamente. Finalmente le respondí: suena bien, pero debemos tener cuidado.
Al enviar ese mensaje sentí como una mezcla de emoción y temor se apoderó de mí nuevamente. No sabía si estaba tomando una decisión sabia o simplemente dejándome llevar por impulsos momentáneos. Así fue como esos días transcurrieron entre mensajes furtivos y encuentros clandestinos mientras intentábamos mantener nuestras vidas cotidianas intactas ante los ojos ajenos. Pero justo cuando pensé que podría lograr equilibrar ambas realidades sin ser descubierta, algo inesperado ocurrió durante uno de nuestros encuentros secretos. Los días se tornaron más complicados. La tensión en el aire era palpable, como si cada mirada y cada susurro pudieran delatar nuestro secreto. En una de esas tardes decidimos encontrarnos en un café con Encanto. Era un lugar que solíamos frecuentar, pero esta vez todo se sentía diferente. La atmósfera estaba cargada de nerviosismo y excitación, pero también de un temor creciente. Mientras tomábamos café, noté que su mirada se desvió hacia la puerta varias veces. ¿Te preocupa que alguien nos vea?, le pregunté intentando romper el silencio incómodo que se había instalado entre nosotros. Él asintió lentamente, sus ojos reflejaban la misma inquietud que yo sentía. La vida cotidiana seguía su curso a nuestro alrededor, ajena a la tormenta emocional que nos envolvía. Justo cuando comenzaba a relajarme, vi entrar a un amigo común. Mi corazón se aceleró. No podía permitir que nos descubriera. ¿Qué hacemos si nos ve?, murmuré mientras intentaba mantener la calma. Solo actúa normal, respondió él con voz baja, pero su expresión revelaba su propia preocupación. La conversación fluyó entre nosotros, pero las risas parecían forzadas y los gestos más cautelosos de lo habitual. Cada vez que el amigo miraba en nuestra dirección, una ola de pánico me invadía. Teníamos que ser más cuidadosos, nuestras vidas dependían de ello. Cuando finalmente decidimos salir del café, sentí un alivio momentáneo al pensar que habíamos escapado sin ser vistos. Pero ese alivio fue efímero, el miedo a ser descubierto se cernía sobre nosotros como una sombra constante. Al día siguiente, mientras realizaba mis tareas diarias en casa, mi mente no dejaba de divagar hacia él. La conexión emocional crecía cada vez más fuerte entre nosotros, pero también lo hacía la presión externa. El matrimonio en el que había estado atrapada durante años me parecía cada vez más vacío y sin sentido. Esa tarde decidí dar un paseo por la Alhambra, necesitaba escapar de la rutina y reflexionar sobre lo que estaba sucediendo en mi vida. Mientras caminaba por los jardines, las flores brillaban bajo el sol andaluz y los sonidos del agua fluyendo me tranquilizaban momentáneamente. Pero no podía evitar pensar en cómo había cambiado todo desde aquel primer masaje improvisado. Las dudas comenzaron a atormentarme nuevamente cuando recordé las palabras de mi marido durante nuestra última discusión: nunca estás presente. Aquella frase resonó en mi mente como un eco doloroso. ¿Qué pasaría si realmente comenzaba a perderlo todo por esta relación clandestina? El dilema me pesaba como una losa. Al regresar a casa esa noche encontré el teléfono vibrando sobre la mesa. Era un mensaje de él. ¿Podemos vernos mañana? Necesito hablar contigo. Esa simple frase provocó un torbellino de emociones dentro de mí, sabía que tenía que ser algo serio. A la mañana siguiente llegué al lugar acordado con una mezcla de ansiedad y expectación. El café estaba casi vacío, solo unas pocas mesas ocupadas por clientes despreocupados. Él llegó poco después y su rostro reflejaba una preocupación inusual. ¿Qué sucede?, le pregunté mientras tomábamos asiento en una esquina alejada de las miradas curiosas. Vi a alguien ayer, comenzó él con voz temblorosa, un amigo, creo que sospecha algo. Mi estómago se retorció ante esa revelación, el miedo se apoderó de mí nuevamente. ¿Cómo es posible? ¿Te siguió? La idea era aterradora, no podía imaginarme siendo descubierta así tan fácilmente. No lo sé, solo tengo esa sensación, respondió él mientras jugueteaba nerviosamente con su taza de café. La conversación tomó un giro inesperado cuando mencionó la posibilidad de tener que poner fin a lo nuestro para protegernos a ambos. No puedo arriesgarme a perderlo todo, dijo con firmeza, aunque sus ojos mostraban dudas profundas. Un silencio pesado llenó el espacio entre nosotros tras esas palabras. Sabía que era necesario establecer límites para protegernos, pero no quería renunciar a lo que habíamos construido juntos hasta ese momento.
Quizás deberíamos ser más cautelosos, sugerí finalmente, sintiendo como el peso del mundo recaía sobre mis hombros nuevamente. Él asintió lentamente y propuso encontrar lugares menos concurridos para vernos en el futuro. Eso parecía sensato y necesario para mantener nuestra relación oculta por más tiempo. Sin embargo, mientras hablábamos sobre cómo actuar con más precaución, sentí una punzada de tristeza al pensar en lo frágil que se había vuelto nuestra conexión. Había encontrado algo especial en medio del caos emocional y ahora parecía estar amenazado por fuerzas externas e inevitables. La semana transcurrió entre encuentros furtivos y mensajes cuidadosamente elaborados para evitar sospechas. Sin embargo, cada día aumentaba la presión sobre nuestros corazones. Sabíamos que teníamos algo valioso entre manos, pero también éramos conscientes del riesgo constante al cual nos exponíamos. Una noche recibí una llamada inesperada mientras estaba sola en casa. Era mi marido. Su tono era serio cuando me pidió hablar conmigo sobre algo importante. Mi corazón latía desbocado al escuchar sus palabras. Sabía que era el momento decisivo donde todo podría cambiar drásticamente. Necesito verte ahora mismo, insistió él sin preámbulos ni rodeos. Una punzada fría recorrió mi cuerpo al darme cuenta de las implicaciones de esa solicitud. No sabía si estaba preparado para enfrentar lo inevitable o si podría seguir ocultando mis verdaderos sentimientos por mucho más tiempo. El tiempo parecía detenerse mientras pensaba en cómo manejar esta situación delicada sin poner en peligro todo lo que había construido junto a mi hijastro. La incertidumbre me envolvía como una niebla espesa mientras me preparaba para enfrentar aquello que podría cambiarlo todo. La llamada del marido resonó como un trueno en medio de una tormenta. La vibración del teléfono interrumpió el silencio que habíamos compartido, un momento de tranquilidad que se había convertido en nuestra burbuja de complicidad. Miré a mi hijastro y en su mirada vi el mismo miedo que me invadía. La realidad había irrumpido de manera abrupta. ¿Contesto?, preguntó él con una voz temblorosa, mientras el teléfono seguía sonando. No, espera un momento, respondí, intentando calmarme. La presión sobre mis hombros era abrumadora. Habíamos estado tan concentrados en lo que significaba ese instante para nosotros que olvidamos lo frágil que era nuestra situación. El sonido del timbre se detuvo abruptamente, pero el eco de la llamada quedó flotando en el aire. La tensión se palpaba. «¿Y si llama otra vez?», dijo él, visiblemente inquieto. Lo hará, afirmé, consciente de que cada segundo contaba. Tenía que tomar una decisión, seguir adelante con esta conexión secreta o enfrentar las consecuencias de lo que habíamos comenzado. Mientras pensaba en cómo actuar, recordé las palabras de mi madre sobre la importancia de ser cautelosa en las decisiones del corazón. Había estado tan atrapada en mis propias necesidades emocionales que no consideré cuán arriesgado era todo esto. Necesitamos establecer límites, propuse finalmente, tratando de suavizar la tensión entre nosotros. No podemos dejar que esto se convierta en algo más grande. Él asintió lentamente, pero su mirada reflejaba confusión y deseo al mismo tiempo. «¿Y si no quiero límites?», murmuró, casi para sí mismo. Ese comentario me dejó helada. ¿Qué significaba eso para nosotros? ¿Estábamos realmente dispuestos a arriesgarlo todo por un momento fugaz? La conversación se volvió más profunda mientras tratábamos de desentrañar nuestras emociones y deseos ocultos. Hablamos sobre lo que significaba ser parte de una familia, y cómo nos sentíamos atrapados en roles predefinidos por la sociedad y nuestras propias expectativas. El tiempo pasó sin darnos cuenta, y cuando finalmente miré el reloj, me di cuenta de cuánto había avanzado la tarde. «Debo irme», dije con un tono firme pero triste. «Pero, ¿podemos vernos otra vez?», preguntó él con un brillo esperanzador en sus ojos. «No lo sé», respondí sinceramente. «Esto es complicado». Salí rápidamente del lugar donde nos habíamos encontrado, sintiendo como mi corazón latía con fuerza a cada paso que daba hacia la salida. Al llegar a casa, la ansiedad me envolvía como una sombra persistente. Cada rincón me recordaba a él y a lo que habíamos compartido. Esa noche intenté concentrarme en mi vida cotidiana, preparar la cena y atender las tareas del hogar como si nada hubiera cambiado. Sin embargo, cada ruido parecía amplificar mis pensamientos confusos sobre lo ocurrido entre nosotros. Cuando el marido llegó a casa, noté su actitud distraída y distante,
parecía sumido en sus propios pensamientos. ¿Todo bien?, le pregunté al verlo entrar. Sí, respondió sin mirar hacia mí mientras dejaba caer su maletín sobre la mesa. La conversación fue mínima esa noche, ambos sabíamos que algo no estaba bien entre nosotros, aunque ninguno se atrevió a mencionarlo directamente. A medida que los días pasaban, nuestra relación clandestina se convirtió en una constante lucha interna entre el deseo y la culpa. Las llamadas se hicieron más frecuentes entre mi hijastro y yo. Cada conversación era un delicado juego de palabras donde intentábamos mantenernos conectados sin cruzar líneas peligrosas. Una tarde decidí visitar la Alhambra para despejar mi mente, necesitaba recordar quién era antes de este torbellino emocional. Caminando por los jardines llenos de historia y belleza, reflexioné sobre mis decisiones hasta ese momento. Mientras admiraba las vistas desde uno de los miradores más emblemáticos del lugar, sentí una punzada de nostalgia por los tiempos más sencillos y felices. Todo parecía tan claro allí, los colores vibrantes del atardecer reflejándose en las paredes antiguas me recordaban momentos pasados llenos de amor verdadero y sincero. Sin embargo, ese día también trajo consigo una revelación inquietante. Sabía que debía enfrentar mis sentimientos honestamente o seguiría atrapada en este ciclo destructivo. Al regresar a casa esa noche encontré un mensaje inesperado esperando por mí: necesitamos hablar. Era él nuevamente, el corazón me dio un vuelco al leerlo. A pesar del miedo creciente dentro de mí ante la posibilidad de ser descubierta o herida por esta conexión prohibida, también sentí un impulso irresistible hacia él. El deseo por conocer qué quería decirme superó cualquier reticencia inicial. Nos encontramos nuevamente en nuestro café habitual al día siguiente. El aroma del café recién hecho llenaba el aire mientras buscábamos un rincón apartado donde nadie pudiera vernos. ¿Qué pasa?, le pregunté mientras tomaba asiento frente a él. Quiero ser honesto contigo, comenzó con voz seria. No puedo seguir así sin saber qué sientes realmente. Las palabras resonaron profundamente dentro de mí. Sabía exactamente lo que quería decirle, pero temía las repercusiones de abrir esa puerta completamente. No es tan simple, respondí cautelosa. Sabía que cualquier decisión podría cambiarlo todo entre nosotros. Él tomó mi mano suavemente sobre la mesa. Ese contacto me hizo sentir viva pero también vulnerable ante la realidad inminente. Nuestras vidas estaban entrelazadas ahora más que nunca debido a nuestras elecciones imprudentes. La conversación fluyó entre risas nerviosas y momentos silenciosos cargados de tensión emocional hasta llegar al punto crítico donde ambos sabíamos que debíamos decidir nuestro futuro juntos o separarnos antes de perderlo todo irremediablemente. Justo cuando estábamos llegando a ese punto crucial donde podríamos definir nuestra relación secreta, sonó nuevamente su teléfono móvil interrumpiendo nuestro diálogo profundo e íntimo como un rayo cortando el cielo despejado antes del tormenta inminente. Miramos ambos aterrorizados mientras él contestaba rápidamente sin poder ocultar su expresión preocupada ante quien estuviera llamando. El sonido del teléfono resonó en el aire, como un eco de una realidad que no quería enfrentar. Su rostro se tornó serio, y yo me quedé paralizada, sintiendo como el momento que habíamos construido se desmoronaba ante mis ojos. Él contestó con una voz tensa, y aunque intentaba mantener la calma, su mirada revelaba la inquietud que ambos compartíamos. ¿Qué pasa?, preguntó, tratando de sonar despreocupado. La respuesta del otro lado era inaudible para mí, pero podía imaginar la preocupación que lo invadía. Mientras él hablaba, me sentí atrapada en un limbo entre la emoción de nuestro encuentro y el peso de las responsabilidades que nos acechaban. La conversación terminó abruptamente. Es mi madre, dijo con un susurro casi inaudible. Necesita que la lleve al médico. En ese instante el mundo pareció girar más rápido a nuestro alrededor. La realidad se desdibujaba y el refugio que habíamos encontrado juntos comenzaba a desvanecerse. ¿Vas a ir?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. La obligación siempre había sido más fuerte que cualquier deseo oculto. Él asintió lentamente, su mirada perdida en algún lugar distante donde los problemas no existían. No puedo dejarla sola, continuó como si intentara justificarse ante mí y ante sí mismo. Mi corazón se hundió al escuchar esas palabras. Sabía cuán importante era para él cuidar de su madre, pero también comprendía el sacrificio que eso significaba para nosotros. Lo entiendo, respondí con voz temblorosa.
Pero, ¿qué pasará con nosotros? La pregunta quedó flotando en el aire entre nosotros como un susurro ahogado por el ruido del mundo exterior. No lo sé, admitió finalmente, su expresión llena de incertidumbre. No sé si podremos seguir viéndonos así. Las palabras golpearon mi pecho como un martillo sobre un clavo, hiriendo lo poco que había logrado construir en mi interior. Ambos sabíamos que nuestra conexión era frágil y estaba construida sobre secretos y mentiras. La vida real siempre había tenido una forma de interrumpir nuestros momentos más preciados. El tiempo se deslizaba entre nuestros dedos como arena fina, cada segundo parecía un recordatorio del peligro al que nos exponíamos. Mientras caminábamos hacia la puerta, una sensación de pérdida comenzó a invadirme. Cada paso hacia la salida era un paso hacia la realidad que tanto deseábamos evitar. Él me miró una última vez antes de abrir la puerta, sus ojos reflejaban una mezcla de deseo y desesperación. Prometamos no olvidar lo que hemos compartido, dijo con voz baja antes de salir al mundo exterior lleno de responsabilidades. Lo prometo, respondí sin convicción total. Pero dentro de mí sabía que las promesas eran tan efímeras como nuestro tiempo juntos. La noche cayó sobre Granada mientras regresaba a casa, las luces titilantes en las calles parecían burlarse de mi soledad. En casa todo estaba en silencio, mi esposo aún no había llegado. Me senté en la cocina con una taza de té caliente entre mis manos temblorosas, tratando de encontrar consuelo en algo familiar mientras mi mente divagaba entre momentos pasados y futuros inciertos. El teléfono sonó nuevamente, esta vez era un mensaje de texto inesperado: necesito hablar contigo. Era un mensaje del marido. Mi corazón se detuvo por un instante, sabía que esto podía cambiarlo todo. Decidí responderle rápidamente: ¿qué sucede? La respuesta llegó casi al instante: estoy cerca del café donde siempre vamos. Un torrente de emociones me invadió, ansiedad por lo desconocido y temor por lo que podría suceder si él descubría lo que realmente estaba ocurriendo en mi vida emocionalmente caótica. Al llegar al café con Encanto, donde tantas veces habíamos compartido risas y dulces momentos juntos, noté cómo los recuerdos me golpeaban como olas contra las rocas. El aroma del café recién hecho llenaba el aire mientras buscaba a mi esposo entre las mesas iluminadas suavemente por luces cálidas. Al verlo sentado allí solo, su expresión grave me hizo sentir aún más inquieta. Me acerqué lentamente a él, cada paso era pesado como plomo mientras pensaba en lo difícil que sería enfrentar esta conversación sin revelar nada sobre mi secreto más profundo. Hola, dije tratando de sonar natural mientras tomaba asiento frente a él. Hola, respondió sin mirarme a los ojos. Su tono era serio y cargado, podía sentirlo venir, algo importante estaba por ser revelado. He estado pensando mucho últimamente, comenzó él finalmente después de unos segundos eternos llenos de silencio incómodo. Sobre nosotros, sobre nuestra vida juntos. Mi estómago se retorció ante sus palabras, el temor se apoderó de mí mientras intentaba mantenerme serena ante su mirada penetrante. Sabía que esta conversación podría llevarnos a caminos inesperados e inexplorados. ¿Qué quieres decir?, pregunté cautelosamente, sintiendo cómo cada palabra se convertía en un riesgo calculado entre nosotros dos. Él respiró hondo antes de continuar: siento que hemos perdido algo fundamental, algo esencial. Sus palabras resonaron profundamente dentro de mí, sabía exactamente a qué se refería pero no estaba lista para aceptarlo completamente. Mientras hablábamos sobre nuestras frustraciones mutuas y las expectativas no cumplidas del matrimonio, sentí como la tensión crecía entre nosotros como una cuerda tensa lista para romperse en cualquier momento. De repente sonó mi teléfono nuevamente, esta vez era él quien llamaba desde fuera del café: no puedo seguir así. Su voz resonó claramente incluso antes de responderle directamente: voy hacia allí. ¿Quién es?, preguntó mi marido justo cuando yo contesté la llamada sin pensar dos veces: estoy aquí. La mirada acusadora en su rostro hizo eco del miedo palpable dentro mío, todo había cambiado tan rápido. ¿Dónde estás?, insistió él desde el otro lado mientras yo contemplaba las consecuencias inminentes frente a mí. Las decisiones tomadas ahora estaban por salir a la luz, todo lo construido podría desmoronarse en cuestión de segundos dejando solo escombros tras su paso.